Capítulo 46. Tras varios días de marcha, las fuerzas combinadas de Constantino y Sforza finalmente llegaron a Corinto. Desde allí, avanzaron sin demora hacia la muralla del Examilión, con sus filas cargadas de fatiga y renovada determinación a partes iguales. Constantino inhaló el aire matutino, con un sabor a sal y tierra húmeda mientras conducía a su caballo hacia la imponente muralla examiliana. La estructura se extendía sobre el istmo de Corinto con una lúgubre permanencia. Sus piedras, antiguas pero cargadas de una renovada urgencia. Bajo sus oscuras murallas, los obreros corrían como hormigas. El entrechocar de los martillos y el raspar de los cinceles se mezclaban con las órdenes secas que reverberaban en los muros. A su lado cabalgaba Sforza, silencioso pero observador, con la mirada aguzada por la guerra examinando cada hueco y torre a medida que se acercaban a la puerta sur. Su voz áspera, cuando por fin llegó, transmitía esa mezcla de cinismo y respeto ganado con esfuerzo que Constantino había aprendido a valorar. Es raro ver una fortaleza tan bulliciosa, dijo Sforza. Sus palabras fluían lentamente, como si las sopesara antes de soltarlas. Lo has hecho bien, Constantino. Constantino asintió levemente, manteniendo la compostura. El orgullo, en su opinión, era un lujo que mejor se aprovechaba de otras cosas. Espoleó a su caballo, dirigiendo su atención hacia la puerta. Tomás Paleólogo estaba allí con un séquito impecable, su entusiasmo juvenil era evidente. Hermano, llamó Tomás, acercándose para estrecharle el brazo a Constantino con cariño. Tu llegada no podría haber llegado en mejor momento. Los hombres se alegrarán de verte. Y yo a ellos, respondió Constantino, mirando hacia la fila de trabajadores. He oído que las fortificaciones están casi terminadas. El rostro de Tomás se iluminó con un rubor de orgullo. Se cavaron nuevas trincheras, se reconstruyeron las fortificaciones. El muro entero es más fuerte que en décadas. Hemos hecho todo lo posible, salvo rogarles a las piedras que resistieran para siempre. ¿Y los cañones? Preguntó Constantino, afilando su tono como si buscara una grieta en la confianza de Tomás. Tomás señaló un bastión más adelante en la muralla. Nicetas te lo explicará. Los ha estado probando día tras día. Afirma que llegarán más lejos que cualquier cosa que los otomanos puedan traer, si es que intentan traer cañones tan al sur. Constantino miró pensativo a Sforza, cuya expresión no delataba ni acuerdo ni duda. Ya veremos, dijo en voz baja, animándolos a seguir adelante. Echemos un vistazo. La muralla se extendía ante ellos como un monolito, con su piedra erosionada reforzada con mortero fresco y apuntalada por gruesas fortificaciones de tierra. La trinchera que corría paralela a su base brillaba a la luz del sol, recién excavada y profundizada para atrapar a cualquier caballería que avanzara. El grupo avanzaba con paso rápido, sus botas crujiendo sobre la tierra compactada mientras subían unas escaleras hacia el primer bastión. Nicetas los esperaba en la cima, con el rostro manchado de hollín y sudor, pero con porte sereno. Hizo una breve reverencia. Déspota, saludó. Su llegada es oportuna. He oído que has estado ocupado, respondió Constantine, mirando rápidamente los cañones cercanos. Los cañones dracos brillaban amenazantes, con los cañones inclinados hacia afuera como si ya estuvieran cazando a un enemigo invisible. Sí, confirmó Nicetas. Estas bellezas, señaló los cañones con un deje de orgullo en la voz, pueden disparar más que cualquier arma otomana. Hemos comprobado su alcance y les aseguro que darán en el blanco antes de que el enemigo se dé cuenta. Constantino dio un paso adelante, apoyando una mano en un barril reluciente. ¿Estás seguro, Nicetas? Su tono era mesurado, cargando con el peso de batallas pasadas. Ambos sabemos lo que depende de esto. Nicetas lo miró a los ojos. He servido a los otomanos, déspota. Sé lo que pueden lograr. Estos, golpeó el metal con fuerza con un nudillo, superarán su capacidad. Constantino asintió, satisfecho, pero no del todo convencido. ¿Y las reparaciones? Si alguna falla durante el asedio. Elías, de pie cerca con los brazos cruzados, dio un paso al frente ante la pregunta. Las manos ásperas del campanero llevaban las marcas de toda una vida trabajando el metal. Hemos instalado un taller justo detrás del muro, dijo con tono enérgico. Podemos encargarnos de la mayoría de las reparaciones allí. Nada demasiado sofisticado, pero nos permitirá seguir adelante a largo plazo. La sala de reuniones estaba envuelta en un tenue y parpadeante resplandor, y la vacilante luz de la lámpara jugaba con los rostros tensos de los reunidos. Una pesada mesa de madera se extendía por el centro de la sala. Su superficie era un campo de batalla en sí misma.
Mapas esparcidos al azar, copas de vino a medio terminar, y figuritas de madera marcando las posiciones y los despliegues de las tropas. A la cabecera se sentaba Constantino, con una expresión tan intensa que acallaba las conversaciones ociosas. A su alrededor Sforza, George, Thomas, Andreas y algunos oficiales veteranos esperaban, con expresiones que delataban una mezcla de aprensión y determinación. Sforza se inclinó bruscamente hacia adelante, rompiendo el pesado silencio. Su dedo apuñaló el mapa con una precisión nacida de la confianza. Olvídense de su caballería, gruñó. Contra fortificaciones como estas, son poco más que caballos de exhibición. No, Murat enviará a su infantería aquí. Su dedo recorrió las murallas ola tras ola. Intentará ahogarnos con su superioridad numérica. George Sprances juntó los dedos bajo la barbilla. Su semblante pensativo contrastaba con la urgencia de la sala. Entonces debemos suponer no menos de 30.000 hombres, reflexionó. Probablemente más, si los rumores de Edirne son ciertos. Thomas, moviéndose con inquietud, habló con la voz teñida de incertidumbre juvenil. ¿Estamos seguros de que se está reuniendo allí? ¿Será todo una farsa? El tono de George era seco, casi sardónico. Tan seguro como se puede estar en asuntos de guerra. Los comerciantes hablan de movimiento. Cadenas de suministro, caravanas, la concentración habitual de hombres para una gran campaña otomana. Murat no lo dejará al azar. Sabe lo que significa el examilión para nosotros. Vendrá con todo lo que tiene. ¿Cuánto tiempo más podremos resistir? Preguntó Thomas, con la duda atravesando la habitación como una cuchilla. Si trae toda su fuerza. Sforza soltó un bufido burlón, apoyándose en la mesa como si fuera la barra de un bar. Apuesto a que más de lo que quisiera. Este muro no es solo piedra. Es una fortaleza. Trincheras cavadas profundamente, terraplenes reforzados, cañones preparados y listos. Su primera oleada sangrará por cada centímetro. El capitán Andreas, sentado a la izquierda de Constantine, intervino con mesurado pragmatismo. ¿Y la segunda oleada? ¿Y la tercera? Ya lo hemos visto antes. Su superioridad numérica es un arma en sí misma. Él puede permitirse perder hombres. Nosotros no. Por eso hacemos que cada disparo cuente, replicó Sciezza. Tiradores de pirbelos por aquí, ballestas por allá, y cañones disparando en salvas coordinadas. Convertiremos su avance en una masacre. Constantino levantó una mano. Su voz serena, pero imbuida de una autoridad que silenció a la sala. Murat no es tonto. No lanzará a sus hombres contra la muralla sin un plan. Prepárense para usar máquinas de asedio. Escaleras, torres, tal vez incluso trabuquetes. Pondrá a prueba nuestras defensas con precisión. La voz de George era más baja ahora, pero no menos insistente. ¿Y sus cañones? Los traerá, tan seguro como que trae a sus hombres. Puede que no abran una brecha en la muralla directamente, pero un fuego sostenido suficiente podría debilitarnos en puntos críticos. La mirada de Constantino se agudizó. Niquetas me asegura que nuestros cañones tienen ventaja en alcance. Si despliegan artillería, la contrarrestaremos antes de que den en el blanco. Un murmullo de satisfacción recorrió la cámara, aliviando brevemente el ánimo opresivo. Thomas, todavía inquieto, volvió a hablar. ¿Qué pasa con los zapadores? Si hacen un túnel debajo de nosotros. Sforza lo interrumpió con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Tengo hombres que llevan años cavando, reforzando y contraminando. Si lo intentan, los oiremos venir. Y cuando lo hagamos, les derrumbaremos los túneles en la cabeza. La conversación giró hacia la logística. George informó que sus reservas de grano y pólvora eran suficientes para un asedio prolongado. Andreas confirmó que su red de puestos avanzados y espías proporcionaría una alerta temprana ante cualquier intento de desembarco de la flota otomana al sur de la muralla. La presencia de Venecia en el mar seguía siendo un obstáculo para la armada de Murat. Por ahora, la posibilidad de un asalto anfibio parecía improbable. Resistiremos, dijo Constantino, con la voz cortando la deliberación como una espada. Este muro es más que una piedra. Es un símbolo. Si cae, cae Morea. Y si cae Morea, cae Bizancio. La sala quedó en silencio, las palabras de Constantino cargadas con el peso de la historia. Incluso la bravuconería de Sforza pareció flaquear bajo su gravedad. Tras una pausa, George habló en tono bajo pero firme. El ejército de Murat es inmenso, sí, pero no invencible. Si logramos sobrevivirlo, si logramos asediarlo por más tiempo del que prevé, lo desangraremos, concluyó Andreas con gravedad.
Convertiremos sus números en un lastre. Constantino asintió, recorriendo con la mirada la mesa, encontrándose con los ojos de cada hombre. Entonces, ese es nuestro plan. Nos fortificamos. Nos preparamos. Y cuando llegue Murat, le daremos todo lo que tenemos. Los hombres asintieron, algunos murmurando asentimiento mientras se levantaban para marcharse. El roce de sillas y el arrastrar de botas llenaron la estancia, pero el peso de lo que les esperaba persistía. Mientras el último oficial salía, Constantino permaneció allí, con la mirada fija en el mapa. En voz baja, casi para sí mismo, murmuró: que venga. Y veamos si sangra como nosotros. Los días siguientes fueron un programa incesante de inspecciones finales, simulacros y ajustes a las defensas del Hexamilión. Constantino se entregó por completo a la tarea, revisando personalmente cada bastión, trinchera y torre de vigilancia. Su costumbre de moverse entre las filas sin ceremonias, una palabra aquí, un gesto allá, infundía confianza en los hombres. Al atardecer, las luces de la fortaleza brillaban a lo largo de las murallas como estrellas lejanas. Incluso a la luz de las antorchas, el sonido de los martillos y el traqueteo de las carretas continuaban. Cada sonido era un pequeño recordatorio de que la muralla estaba viva. Una tarde, mientras las nubes se acumulaban en el cielo y el aroma de la lluvia inminente se mezclaba con la salmuera del mar, Constantino terminó sus rondas de inspección y descendió al extenso campamento cerca de la muralla. Las hogueras agrupadas salpicaban la penumbra, otorgando a la escena una serena intimidad. Cada círculo de hombres era su propia pequeña isla en una vasta e incierta oscuridad. Rostros ansiosos pero decididos se alzaron al paso de Constantino. Se oyeron fuertes saludos, y él los devolvió con gestos que transmitían reconocimiento y tranquilidad. Se detuvo ante una modesta fogata donde un grupo de soldados descansaba sobre piedras y taburetes improvisados. Al ver a Constantino, un joven se puso de pie de un salto tan bruscamente que su vaina resonó contra el suelo. «Déspota», dijo con la voz nerviosa. «Tranquilo», murmuró Constantino, indicándole al hombre que se sentara. Se sentó en una roca lisa, sintiendo el calor de las llamas en las piernas. «¿Cómo te llamas?» «Apóstol», déspota, logró decir el soldado. Tenía las manos tensas en el regazo, la inexperiencia era claramente visible. Constantino observó al joven con ojo perspicaz. Tanta sinceridad y miedo en un solo rostro. «¿Tu primera batalla?» El soldado tragó saliva y asintió. «Sí, déspota. Pero estoy listo. No fallaré». Una risa grave provino de una figura cercana, un veterano curtido que se inclinó hacia la luz. «Es un nervios, déspota, pero déjale ver el blanco de los ojos del enemigo y luchará como un león». Constantino se volvió hacia el hombre mayor. «Me resultas familiar. ¿Quién eres?» Polidoro respondió. «He estado en tus filas desde la campaña de las Equinades». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Constantino. «Bien. Hombres como tú mantienen el ejército firme, sobre todo a los jóvenes». Polidoro asintió. «Estará bien, déspota. Solo necesita saber que no está solo». La mirada de Constantino se posó en los demás soldados reunidos. La tensión en sus ojos no se debía solo al miedo a morir, sino a fracasar en una causa que había llegado a ser tan importante. Había presenciado cómo se forjaba esa causa apenas unas noches antes, una idea que ahora se filtraba por el campamento como una promesa susurrada. Otro soldado, acercándose al fuego, se aclaró la garganta. «Déspota, estuve en la reunión sobre Lieros Escopos. Dijeron que es más grande que estos muros, y nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Quiero servirle, cueste lo que cueste». Se hizo el silencio. La mención de Lieros Escopos encendió un destello de emoción en los ojos de Apostolos y despertó una mirada cómplice en los de Polidoros. Constantine tardó un momento en responder, consciente de que en estas pequeñas reuniones junto al fuego, las palabras tenían un peso casi sagrado. «Es más grande que todos nosotros», dijo Constantino en voz baja. «Es un ideal que va más allá de nuestras espadas y piedras. Un llamado a la fe y a la identidad que une a todo cristiano que ha sentido el peso del dominio pagano». Pensó fugazmente en aquellas noches con Georgios Gemistos Pleton, transformando las palabras en armas capaces de vulnerar los más duros bastiones del miedo. Recordó los versos del manifiesto. «Roma y hoy. Fieles de la Iglesia, herederos de la sabiduría helénica, levántense de su desesperación». La frase resonó en su mente como un toque de trompeta. Continuó, en voz baja pero firme. «Con el tiempo, nuestras palabras llegarán lejos de este muro.
A Anatolia, Tracia, a cada lugar donde habita nuestro pueblo. Les recordaremos quiénes son. Ese es el Hieros Escopos. Una chispa que, rezamos, se convertirá en llama. Por un momento, nadie habló. Entonces, al principio en voz baja, un soldado profirió una ovación contenida. Hieros Escopos. Otro la repitió. Hieros Escopos. Y pronto se extendió por todo el círculo. Finalmente, miraron a Constantino. Inclinó la cabeza, dejando que su fervor resonara en el aire nocturno. Más tarde, cuando el campamento se sumió en el silencio y las hogueras brillaban como brasas lejanas, Constantino se encontró de pie en la cima del bastión sur. Abajo, el laberinto de trincheras se extendía hacia la oscuridad. Su capa absorbía el viento fresco y salado que soplaba del mar. Miró más allá de la muralla, hacia un horizonte invisible, cargado de amenaza potencial. Al otro lado se extendía la amenaza otomana, silenciosa esta noche, pero siempre presente. Esta fortaleza, esta línea en la arena, era más que una piedra. Era una afirmación de voluntad, apuntalada por la esperanza. Y si el muro alguna vez caía, esa esperanza sería la última muralla. El día siguiente llegó bajo un cielo del color del hierro deslustrado. El amanecer encontró a Constantino en su tienda, al borde del campamento, descansando por fin. Durmió a ratos, medio perdido en sueños de batallas olvidadas y en el torbellino de voces que cantaban Hieros Escopos en una noche interminable. Se despertó con un golpe firme en el puntal de madera de la tienda. Una voz apagada. Déspota, perdóname, noticias urgentes. Constantino se movió, parpadeando para disipar los restos del sueño. Se levantó, ajustándose la túnica al tiempo que la solapa de la tienda se abría para revelar a un oficial sin aliento. El rostro del hombre estaba pálido bajo la suave luz de la mañana. Déspota, comenzó el oficial, jadeando como si hubiera recorrido la muralla a lo largo. Los exploradores han traído noticias. Se ha avistado un gran grupo otomano al noreste de aquí, quizá a un día de distancia. La mirada de Constantino se agudizó. Una oleada de adrenalina disipó cualquier rastro de somnolencia. Se irguió por completo, agarrando el hombro del hombre. ¿Un grupo de exploración, dices? Sí, déspota. Parece que están vigilando la zona. Constantino respiró hondo. El tenue aroma a sal marina persistía en el aire. Es hora. Las palabras eran poco más que un murmullo, pero cargaban con la fuerza de la inevitabilidad. Capítulo 47. Constantino se levantó antes del amanecer, mucho antes de que los primeros rayos de sol se asomaran sobre el Examilión. Desde las almenas, el frío del aire matutino le atravesaba la capa, pero no era el frío lo que le hacía temblar las manos. Sus dedos se crisparon involuntariamente, y un pensamiento familiar y absurdo se abrió paso en su mente. Dios mío, mataría por un cigarrillo. El ansia lo carcomía, repentina y aguda, como un miembro fantasma que regresaba a una vida que ya no existía. Nunca había sido más que un fumador ocasional. Uno o dos después de largas reuniones, tal vez en esos momentos de fiesta en que una conversación se apaciguaba y encender un cigarrillo era una excusa para entretenerse. Pero aquí, ahora, al borde de una batalla que bien podría decidir el destino de este frágil muro y de todos los que estaban tras él, la necesidad lo desgarraba como un dolor físico. Casi podía sentir el cigarrillo entre los dedos, el papel seco contra los labios, el intenso ardor de la primera calada. Por un instante, incluso vio el humo ascender en espiral, desapareciendo en la niebla como pensamientos que prefería no afrontar. Era ridículo, en realidad, anhelar un consuelo tan trivial frente a todo lo demás. Sin embargo, en esta brutal realidad, donde la supervivencia no estaba garantizada y cada decisión podía significar un desastre, habría dado cualquier cosa por un instante de esa antigua y despreocupada normalidad. La niebla se movía sobre el istmo, inquieta y serpenteante, y Constantino se obligó a concentrarse. Abajo, el campamento otomano se agitaba, su silencioso zumbido transportado por el viento. El traqueteo de la madera, las órdenes apagadas, la tos ocasional de un centinela. Un paisaje sonoro de preparación e intención. La violencia se gestaba allí, esperando desbordar la muralla y entrar en su mundo. Dio pasos lentos y mesurados a lo largo de las murallas. Bajo él, las trincheras yacían recién excavadas y aún resbaladizas por el rocío de la noche. Sus hombres, los italianos de Sforza y los leales sirvientes de Tonas, observaban con los ojos ojerosos por la fatiga, pero agudizados por el miedo. Habían vislumbrado la magnitud de la fuerza enemiga, multitudes que se extendían más allá del horizonte y reconocieron su formidable propósito.
Unos días antes, la primera oleada de otomanos, casi 10.000 a Tresincia al mando de Turan Bey, había descendido sobre el campo, devastando tierras y medios de vida con una eficacia desapasionada. El humo de las aldeas saqueadas había flotado en el aire durante días, un acre recordatorio de que el verdadero horror apenas había comenzado. Ahora, la segunda oleada, innumerables soldados de infantería, caballería sipaí, genízaros e incluso el duque de Atenas, Antonio I Acciaioli, al frente de un pequeño contingente avanzaba como una marea entrante. Establecieron un campamento fortificado, un perímetro erizado de vigas y tablones a solo 1 kilómetro de la muralla del Examilión. Sus hogueras salpicaban la penumbra, un campo de ojos anaranjados ardientes que nunca parpadeaban. Constantino se detuvo ante una almena, observando su artillería. Los cañones dracos estaban en una ordenada fila, con el metal pulido opaco bajo la luz del amanecer. Pasó una mano enguantada sobre la fría piedra de las almenas, como si presentiera una profecía oculta en la tosca mampostería. Los hombres que operaban los cañones tiradores y ballesteros pirbelos, encaramados cerca de ellos, permanecieron en silencio, absortos en sus propios cálculos sobre quién viviría para ver otro amanecer. Una discreta tos junto a su hombro interrumpió su ensoñación. El capitán Andreas se había acercado. Una ligera inclinación en su postura delataba el peso de las noches en vela. La preocupación se reflejaba claramente en su rostro. ¿Nuestros preparativos? Preguntó Constantino en voz baja. Todo está como lo ordenó, mi déspota. Las trincheras están listas, los hombres, Andreas dudó. Han visto el campamento enemigo. Están un poco nerviosos, pero resistirán. Constantino se permitió un breve vistazo a las fortificaciones otomanas envueltas en niebla. Que las vean, murmuró. Necesitan saber a qué nos enfrentamos. Una pausa lo suficientemente larga como para que el viento dispersara la niebla a lo largo de la muralla. ¿Y los cañones? Andreas frunció el labio. Limpio, cargado y listo. Los alcanzaremos antes de que se den cuenta. Constantino asintió. Se moverán pronto, quizá en 1 o 2 días, cuando tengan todas las piezas en su sitio. Cuando vengan, lo harán con todo lo que tienen. Tras ellos, se oyó débilmente el relincho de un caballo desde el patio de la fortaleza. Se oyó el resonante tintineo de los arneses. Suministros que se reorganizaban bajo las órdenes de Jorge, o quizás los hombres de Esforza repasando el inventario. En algún lugar de las sombras del Examilión, sacerdotes y monjes entonaban sus oraciones. Murmullos bajos y constantes que se abrían paso en la penumbra, uniendo a soldados y defensores por igual con la cautelosa esperanza de que la fe pudiera vencer al miedo. Constantino se inclinó sobre el muro, contemplando el amanecer. Bueno, Andreas, dijo finalmente, bajando la voz hasta un susurro íntimo, esperamos. Y en la quietud, la hueste otomana parecía moverse como una bestia inquieta, una mano invisible que movilizaba miles de corazones y mentes. Desde la posición privilegiada de Constantino, cada respiración parecía un pequeño desafío. Porque una vez que la marea otomana rompiera sobre el Examilión, no habría vuelta atrás. Sus líneas chocarían, las murallas se estremecerían, y la pregunta que rondaba la mente de cada soldado era si esas murallas, y las almas que las defendían, resistirían. Lo llamaban campamento, pero para el observador, se alzaba como un punto de partida meticulosamente disimulado para la tormenta que se avecinaba silenciosamente en su interior. Murat II paseaba por un largo pasillo de lona entre filas de oficiales otomanos, un hombre dispuesto a guardar silencio incluso mientras orquestaba un meticuloso plan de asedio. El aire dentro de las tiendas olía a lana mojada, madera quemada y ese ligero aroma a pólvora que presagiaba tanto promesa como peligro. Los lugartenientes de Murat, hombres austeros con miradas de halcón, permanecían a la espera de la siguiente orden de su sultán. La noticia de la temprana descarga de cañones de Constantino llegó en el aliento de un mensajero tembloroso, con palabras entrecortadas por el miedo y el arrepentimiento. Los cañones otomanos habían sido apuntados demasiado lejos. El alcance bizantino resultó mejor, su puntería más precisa. Varios de los preciados cañones de Murat yacían destrozados en el barro, envueltos en humo acre. Murat escuchó sin aparente emoción, aunque su mirada brilló como una espada al prender fuego. No ofreció reproche alguno, solo un breve asentimiento. Los hombres comprendieron que los errores no se perdonarían una segunda vez. Retiren los cañones, dijo Murat en voz baja, acercándose a una mesa improvisada donde había un mapa clavado con cuchillos. Lo suficiente como para que los cañones de Constantino alcancen su límite.
Nosotros esconderemos los nuestros tras estructuras de madera, con escudos si es necesario. Dio unos golpecitos al pergamino. En cualquier guerra, la posición lo es todo. Acertad. Su voz, aunque baja, se impuso a los silenciosos murmullos de los oficiales reunidos. Uno a uno, se acercaron, absorbiendo cada matiz de la instrucción. Sabían que, tras la apariencia de calma, la mente de Murad era un nido de cálculos, una interminable permutación de asaltos y contraataques. Sus hombres no lo obedecían simplemente por miedo o respeto. Obedecían porque rara vez fallaba, y el fracaso aquí significaba más que la pérdida de cañones. Amenazaba el sueño del imperio. Afuera, el campamento bullía con la inquietud de los soldados que preparaban torres de asedio, fijaban vigas y construían rudimentarias barricadas. De vez en cuando, un víctor fugaz proveniente de las lejanas murallas bizantinas se filtraba en la penumbra, débil pero cortante, como un lejano estribillo burlón. Los otomanos respondían con martillos y sierras, una sinfonía de preparación a la vez metódica y amenazante. Entonces llegó el Eibul Islam. Entró en el campamento a lomos de una mula de aspecto cansado, rodeado de 500 monjes devotos que formaban una sombría escolta. En cuanto apareció, la noticia recorrió las filas como una corriente eléctrica. Los hombres que se habían mantenido firmes ante el cañonazo ahora estiraban el cuello para vislumbrar al santo. Incluso el sultán Murad, ese curtido maestro de ajedrez, dio un paso al frente en una inusual muestra de deferencia. El sermón del Eibul Islam se pronunció con tono mesurado y resonante, prometiendo el favor divino en el día señalado, un día que solo él discerniría mediante el mapa de las estrellas y los movimientos del firmamento. Al ver a Murad inclinar la cabeza ante esta figura austera, las filas otomanas se envalentonaron. Después de todo, la fe puede ser un arma más poderosa que el acero. Al anochecer, el campamento ardía con la fiebre de rumores y arrogancia. Los soldados escupían veneno contra los defensores cristianos, y sus voces resonaban entre las hileras de tiendas. Maldecían, se burlaban y lanzaban amenazas obscenas hacia la muralla del Examilión, desafiando a Dios mismo a intervenir. La hora prometida se acercaba, o eso anunciaba el Eibul Islam. Para los hombres en guerra, la esperanza y el odio a menudo comparten la misma llama. Desde las almenas, los bizantinos podían ver el creciente fervor otomano. Estandartes alzados, el rítmico redoble de los tambores, diseñado para avivar el coraje de sus hombres y erosionarlo en otros. Constantino, observando, supuestamente les dijo a sus oficiales que el ruido no rompe los muros, sino las balas de cañón. Esforza, de pie cerca, asintió con la cabeza, murmurando una leve maldición por tal impiedad. La noche cayó, cubriendo el campamento como la capa de un conspirador. La tenue luz de las farolas brillaba en los bordes de las máquinas de asedio. Turan Bey lideró una banda de A-31NC-1 por la llanura oscurecida. Un ataque de sondeo, diseñado para desmantelar las defensas bizantinas. Constantes escaramuzas desenmascararon los puntos débiles de la muralla del Examilión, y cada fogonazo de mosquete iluminaba fracciones de las fortificaciones bizantinas. En la quietud que siguió, Murad esperó, confiando en que llegaría el momento elegido por el Eibul Islam. Con cada mirada a las estrellas del norte, se perfeccionaba un plan, se afinaba una táctica. Y bajo el negro manto de la noche, entre la respiración entrecortada de los hombres cansados de la guerra, la hueste otomana respiraba como un solo ser vivo, enroscada y lista para atacar en el día elegido por el Eibul Islam. Llegaron al amanecer. No una turba dispersa de mercenarios, sino una hueste disciplinada reunida bajo el manto de una profecía. Habían pasado días desde aquel inquietante sermón del Eibul Islam, y ahora los observadores en las almenas del Examilión presenciaban su ominoso cumplimiento. Desde la posición estratégica de Constantino, el campamento otomano parecía un mar embravecido, con sus ocupantes como una masa arremolinada de arneses y acero esperando una sola palabra que los desatara. Esa palabra ahora parecía inminente. Abajo, en la llanura carbonizada y pisoteada, los estandartes de Murad se agitaron. En medio cabalgaba Eibul Islam, montado en un alto caballo, como había prometido, con la espada desenvainada en la mano derecha, brillando en la pálida aurora. Su voz, transmitida por una resonancia sobrenatural, rompió el silencio del momento. No una, ni dos, sino 3 veces, rugió órdenes a los fieles. Cada eco era un martillazo para los defensores. Ahora murmuró Constantino en voz baja, inclinándose sobre el parapeto para dirigirse a sus artilleros. Que sientan lo que la profecía no puede proteger. Hizo un breve gesto de asentimiento y, en un instante, el primero de los cañones dracos escupió fuego.
Desde las murallas, los bizantinos observaban con sombría fascinación el avance de las hordas otomanas. Era un espectáculo de amenaza coreografiada. Hombres con armadura pesada portando escudos, otros cargados con escaleras, y otros más blandiendo antorchas y ganchos de hierro. Sus pasos convergían en una cadencia atronadora, acompañada por el silbido de miles de flechas lanzadas al cielo. Una lluvia mortal que se arqueaba con la precisión de arqueros bien entrenados. Bajo el constante redoble de la guerra, los portaestandartes lanzaban gritos de aliento, blandiendo los estandartes otomanos. En medio de esta tormenta arremolinada, los cañones de Constantino se desataron. Su rugido sacudió las murallas, elevó columnas de polvo de piedra y abrió brechas irregulares en las líneas otomanas que avanzaban. Los hombres gritaban, las formaciones se desorganizaron brutalmente, pero la masa apenas se detuvo. Turán Bey, a la cabeza de los irregulares, los impulsó hacia adelante, salvando los nuevos cráteres con vigas destrozadas y los cuerpos de sus propios caídos. A la señal de Constantino, los tiradores de pirbelos tomaron posiciones. Junto con los ballesteros, aniquilaron a los guerreros otomanos con una precisión desconcertante. En un instante, un alto comandante con una armadura ricamente bordada alzaba una espada. Al siguiente, se desplomaba en el barro. El efecto en las formaciones enemigas era palpable. Las columnas tropezaban y se perdían las órdenes. Sin embargo, la presencia de Murad acechaba desde la retaguardia, impasible e impasible, enviando nuevas tropas para reforzar las filas. El humo se mezclaba con la niebla del amanecer, oscureciendo la visión de los defensores. Gritos desgarrados atravesaban la penumbra. Casi se podía sentir la tensión en el viento. Desde su posición privilegiada, el capitán Andreas transmitía nuevas instrucciones a la artillería, asegurándose de que nadie desperdiciara un solo disparo. Abajo, los italianos de Sforza se preparaban para la posibilidad de un asalto directo a las murallas, murmurando maldiciones a cada nueva descarga que sacudía la mampostería. Mientras tanto, el Islam flotaba como un arcano supervisor, presumiblemente adivinando el futuro y conquistando la devoción de los fieles. Apuntó con su espada, y los hombres se abalanzaron sobre él con escaleras y garfios, ansiosos por acortar la distancia. El estruendo del acero al chocar con la piedra resonó cuando la primera oleada se abalanzó sobre el foso y las trincheras. Por un breve instante, todo pareció pender de un hilo. Si el fervor otomano abrumaría las defensas bizantinas o se estrellaría contra ellas como olas en una costa rocosa. Fuego. La orden de Constantino fue serena, pero atravesó la cacofonía. Una ráfaga de metralla atravesó las primeras filas de los atacantes. Las escaleras se rompieron como astillas de madera. Los hombres cayeron al suelo en montones enredados. Los defensores de las murallas exhalaron un suspiro colectivo, una oleada momentánea de confianza. Pero la siguiente oleada llegó, sin prestar atención. Eran simplemente demasiados. Capítulo 48. Ocurrió más rápido de lo esperado. En un instante, las tropas otomanas eran lanzadas al cielo por cañonazos. Al siguiente, un soldado otomano trepó por la muralla, con su cimitarra reflejando el destello de luz. Un alabardero, uno de los veteranos de Sforza, lo recibió con un rápido y experto arco de acero, enganchando la escalera bajo los pies del hombre. Abajo se oyeron gritos, y la escalera se balanceó peligrosamente antes de que más manos otomanas la sujetaran. Cerca de allí, Mateo, un veterano soldado, aferraba la empuñadura de su espada. Sabía que este momento llegaría, se había preparado en abstracto. Sin embargo, ver la primera cresta otomana en el parapeto fue como un puñetazo en el pecho. Sin fanfarrias ni florituras, solo la brutalidad de la guerra. A lo largo de la muralla, los mercenarios de Sforza se preparaban. Un segundo guerrero otomano arremetió, solo para ser interceptado por una cortante estocada de un alabardero mayor que no se detuvo ni mostró un gesto triunfal. Otro otomano trepó, blandiendo su cimitarra con furia. Mateo esquivó el golpe, hundiendo su espada bajo las costillas del hombre. El otomano resopló, con los ojos abiertos, con una expresión casi traicionera, antes de deslizarse hacia atrás. Se oyó un agudo estruendo. Uno de los atacantes, armado con un hacha pequeña, había logrado asentarse en el camino de piedra. Atacó a un hombre de armas alto, dejándole una profunda herida en un peto maltrecho. El italiano se tambaleó, con sangre en los labios, pero de alguna manera se mantuvo en pie. Dos alabarderos convergieron, sus armas de asta se clavaron en el flanco del intruso. Lo despacharon con una eficacia sombría, como si lo hubieran ensayado 1000 veces.
No se alzaron gritos de triunfo de los hombres de Escieza. Eran profesionales, allí para ganarse la vida con carne y sangre. Más escaleras se estrellaron contra la pared. Un puñado de otomanos se abalanzó sobre el parapeto, haciendo retroceder a los defensores paso a paso. Era una danza desordenada de manos aferradas y acero febril. Las botas resbalaban en sangre fresca, las armaduras raspaban contra la piedra que amenazaba con derrumbarse bajo la embestida. En algún lugar tras el caos, el capitán Foscari, con la visera lo suficientemente alta como para revelar una cicatriz en la mejilla, observaba cada choque, dirigiendo a los hombres de armas con gestos bruscos. Cada pocos segundos, gritaba órdenes precisas. Enganchen esa escalera. Cierren filas a la izquierda. La compañía de Sforza había resistido docenas de asedios, y si el capitán sentía algún temor, lo ocultaba tras la enérgica lógica de la supervivencia. Los brazos de Mateo ardían de esfuerzo. Un soldado de infantería otomano, más joven que la mayoría, subió tambaleándose el último peldaño, con la lanza apuntando directamente a la abertura desprotegida de la visera de Mateo. Mateo se giró, y su espada cortó el asta de la lanza. La madera se astilló. El chico perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, contra la masa que se retorcía debajo. Por un instante, el asalto pareció flaquear. Los pocos otomanos que quedaban en la muralla volvieron a subir a sus escaleras mientras los defensores avanzaban en cuña cerrada, con las alabardas clavando y las espadas rematando el ataque. Una a una, las escaleras fueron derribadas, y sus ocupantes maldijeron al caer en picado. Cuando por fin cesó el furioso estruendo, la maltrecha cima del muro del Examilión yacía sembrada de heridos. Bizantinos, italianos y otomanos por igual. El capitán Foscari limpió su espada con un trozo de tela andrajoso, observando la carnicería con la indiferencia de quien lleva demasiado tiempo en este oficio. Algunos alabarderos se inclinaron para comprobar si los camaradas caídos aún respiraban. La mayoría no. Mateo se apoyó en una almena, respirando con dificultad. Se obligó a no fijarse en los rostros. Había aprendido a no hacerlo. En cambio, se concentró en los hechos inmediatos. Los otomanos habían sido repelidos, pero no derrotados. Los hombres de Sforza defendían su sección de la muralla, por ahora. Abajo, el campamento volvió a agitarse, las sombras se movían en la penumbra. La siguiente oleada podría llegar en cualquier momento, quizá con más escaleras, torres de asedio o una idea aún desconocida. No había tiempo para celebraciones ni para el dolor. Los mercenarios de Sforza solo sabían esto. Volverían a luchar, con la misma fría precisión, hasta que les pagaran, o hasta que no quedara ninguno para cobrar. En el silencio que siguió, un alabardero susurró una oración en un idioma que Mateo no reconoció. Podría haber sido por los muertos, o quizás por los que aún vivían. En la gris tranquilidad del amanecer, apenas había diferencia. El humo persistía en la bruma del atardecer, formando volutas lánguidas alrededor de las almenas. Marcus apoyó su nuevo mosquete Pirbelos en el borde de la tronera, ignorando el escozor de la pólvora que se le pegaba a la garganta. Más allá de la muralla del Examilión se extendía la hueste otomana, un mar inquieto de lanzas y estandartes que se movían amenazadoramente en la penumbra. Reinaba el silencio, demasiado silencio, pero Marcus sabía que no debía confiar en tal quietud. Un movimiento repentino le llamó la atención. A través del velo de polvo y neblina, la infantería otomana avanzaba en columnas, acompañada de la caballería apostada a ambos flancos. Sus estandartes ondeaban en lentos destellos de color, anunciando un nuevo asalto. El capitán Nicolaos, agachado junto a Marcus, siseó suavemente. Allá vienen. El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho. Su dedo se cerró sobre el gatillo. Tranquilízate, pensó, recordando las palabras de Constantino sobre la disciplina y la innovación como sus mejores armas. Al otro lado del parapeto, sus compañeros tiradores de pirbelos se agachaban en una tensa línea, con las armas apuntando hacia adelante. Abajo, los cañones bizantinos, la artillería dracos eran preparados por sudorosas tripulaciones que hablaban en voz baja. Marcus recordó los éxitos anteriores contra Turanbey, pero abundaban los rumores de que se trataba de la élite de Murat, enloquecida por las proclamaciones de sanción divina del Islam. La primera oleada cargó, con las botas azotando la tierra. Marcus sintió la mano de Nicolaos agarrándole el hombro. Una señal tácita. El fuego de los mosquetes estalló en una andanada. Un estruendo atronador inundó el aire, resonando en la fachada de piedra de la muralla. Marcus apretó el gatillo, preparándose para el retroceso. Salió humo de la boca del cañón. El disparo impactó entre la multitud.
A través de la neblina que se despejaba, vio cuerpos desplomarse, picas y banderas caer en una confusión confusa. Los gritos, algunos en griego, otros en turco, se fundieron en una lúgubre cacofonía. Recargó con una velocidad experta, manejando con destreza la pólvora y las balas incluso mientras los otomanos se acercaban. La segunda descarga azotó las filas que avanzaban. De nuevo, el estruendo de los mosquetes se fundió con el rugido más profundo de los cañones dracos, que disparaban metralla. Ásperas esquirlas metálicas que se dispersaban en arcos de destrucción. Los caballos relincharon, los hombres cayeron y la carga se astilló. Aún así, un grupo de oficiales otomanos instó a sus soldados a avanzar, con sus armaduras ornamentadas brillando bajo la luz del sol. Marcus estabilizó su arma una vez más. Pudo ver a un oficial en particular alto, con su insignia reluciente reuniendo a los supervivientes, arrastrándolos hacia adelante con pura fuerza de voluntad. Los ojos del hombre ardían de convicción. Marcus sintió una punzada de conflicto, pero no había lugar para la duda en esas paredes. Disciplina. Innovación. Desafío. Esto era lo que se había comprometido. Exhaló, apuntó con la mira y apretó el gatillo. El oficial echó la cabeza hacia atrás. Por un instante, el cuerpo del hombre permaneció rígido, como si se negara a aceptar lo sucedido. Luego se desplomó de rodillas, desapareciendo de la vista entre la multitud de hombres en pánico. Marcus bajó el mosquete. Un extraño silencio le inundó los oídos. A su alrededor, otros tiradores de pirbelos continuaban la descarga, y cada disparo atravesaba las líneas otomanas. Entonces llegó un estruendo inmenso de los cañones dracos, seguido de una ráfaga fulminante de metralla que destrozó cualquier atisbo de determinación. Los soldados otomanos, desprovistos de liderazgo e impulso, comenzaron a flaquear. Algunos arrojaron las armas. Otros huyeron, tambaleándose entre la polvareda. La gran ola que había parecido imparable momentos antes se estrelló en confusión contra la muralla del Examilión. Marcus permaneció en su puesto, con el corazón latiéndole con fuerza. El sudor le escocía en los ojos y el sabor a pólvora se le impregnaba en la lengua. Pero allí estaba. Una victoria, aunque solo fuera por un instante. En el patio, los oficiales de Constantino lanzaban gritos de triunfo, mientras los heridos gemían entre los escombros. Marcus miró a Nicolaos, quien le dedicó un breve gesto de asentimiento antes de mirar hacia atrás a través del humo de las armas. Los otomanos se retiraban, portando desordenadamente el estandarte de su oficial caído. Marco no sentía júbilo por haber abatido al hombre que los lideraba. Solo sentía la profunda certeza de que este día estaba lejos de terminar. Pronto, Murat planearía un nuevo ataque, o Teodoro tramaría otra traición. Pero por ahora, las almenas se mantenían firmes bajo una nube de humo acre, y los hombres del Pirbelos y Marco, en primer lugar, habían demostrado su valía. Miró fijamente su mosquete. Aún estaba caliente en la palma de su mano, la madera pulida manchada de mugre y pólvora. El campo arremolinado le recordaba que la guerra ofrecía pocos triunfos limpios. Sin embargo, en ese momento, supo que había hecho lo que debía hacer, y eso fue suficiente para que el Examilión y sus defensores siguieran con vida un día más. Una breve calma descendió sobre las almenas del Examilión, similar al silencio inquietante que sigue a una discusión repentina y violenta. Abajo, los muertos yacían entremezclados. Soldados de infantería otomanos despatarrados junto a los defensores bizantinos caídos y algún que otro mercenario italiano cuyo rostro, en la penumbra, delataba una silenciosa sorpresa ante la intrusión de la muerte. Sin embargo, en este sombrío cuadro, un destello de júbilo se asomó entre los defensores supervivientes. Los hombres de Sforza, veteranos en la cruel aritmética de la guerra, se dedicaban a sus asuntos con sombría eficiencia. Examinaban heridas, recogían armas utilizables y lanzaban miradas ansiosas hacia las líneas otomanas, ahora desaparecidas de la vista inmediata. Desde su posición privilegiada en la almena más alta, Constantino observaba el campo con la serenidad mesurada de quien hace tiempo aprendió a desconfiar de las apariencias. El cielo, gris y sin forma, no ofrecía indicios de amanecer ni de crepúsculo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en deferencia al caos que se desataba abajo. Muy por debajo de él, el clamor de la victoria surgía de gargantas cansadas. Los bizantinos gritaban hieros escopos. Con un fervor que desmentía su fatiga. Incluso algunos veteranos de Sforza se unieron, con las voces oxidadas por largas campañas. Constantino los dejó celebrar. Al menos les debía eso. Repeler el primer avance otomano contra semejantes adversidades era un hecho, si no precisamente un triunfo.
Pero cuando Sprances y Andreas se acercaron, habló en voz baja, con un tono más brusco por la calma. Esa fue solo su táctica inicial. Murad no permitirá que esto siga así. Hemos herido su orgullo, y el orgullo hace a los hombres descuidados, pero rara vez impotentes. Durante los 2 días siguientes, el campamento otomano permaneció visiblemente silencioso. En ese campamento, manos invisibles trabajaban durante la noche. Murad II había ordenado que su artillería se reposicionara, oculta tras escudos de madera improvisados y terraplenes de tierra. Sus objetivos eran ahora puntos débiles cuidadosamente escogidos a lo largo de la muralla, zonas donde la piedra ya estaba erosionada por el tiempo. El primer estallido atronador se produjo poco después de la medianoche, una ráfaga de fuego y luz que rompió el silencio. La bala de cañón se estrelló contra la base de una almena, desprendiendo piedras y haciendo que los escombros cayeran en cascada sobre las trincheras. Momentos después, otro cañón disparó, y luego otro, hasta que la noche se llenó de la aterradora cadencia del bombardeo intermitente. Desde las murallas, Constantino se encontraba con Sprances y el capitán Andreas. Los 3 hombres observaban cómo los cañones otomanos ladraban fuego y muerte por la llanura oscura. Constantino apretó la mandíbula, con la mente acelerada. «Nos están poniendo a prueba», murmuró. «Nos están poniendo a prueba antes del verdadero asalto». Andreas asintió con gravedad. Sus nuevas posiciones hacen que el contraataque sea casi imposible. Nuestros cañones dracos pueden alcanzarlos, pero están bien protegidos. Sprances se giró, con el rostro tenso por la preocupación. ¿Cuánto tiempo podrán soportar esto los hombres? Hasta donde sea necesario, respondió Constantino. Se giró hacia el grupo de soldados más cercano, apiñados alrededor del cañón. Carguen con cuidado, disparen con moderación, gritó. Cada disparo cuenta. Nicetas, supervisando a las dotaciones de artillería, gritaba órdenes desde abajo. Los defensores trabajaban incansablemente, apuntando sus cañones hacia las líneas otomanas. De vez en cuando, un disparo daba en el blanco, esparciendo tierra y madera en una pequeña explosión. Pero los cañones enemigos seguían disparando, a un ritmo ininterrumpido. Al amanecer, el bombardeo había disminuido, pero el impacto psicológico era evidente. Los hombres estaban exhaustos, con el rostro pálido y demacrado. Constantino caminaba entre ellos, ofreciéndoles todo el apoyo posible. «El muro sigue en pie», le dijo a un joven soldado que aferraba su ballesta con manos temblorosas. «Y mientras siga en pie, nosotros también». El soldado se enderezó ligeramente y apretó más fuerte. Constantino siguió adelante. Su voz se oía por encima de los murmullos de las tropas cansadas. «Cada hora que aguantamos es otra herida para su orgullo. Otra marca en su determinación». En su interior, Constantino luchaba contra sus propias dudas. El muro había resistido por ahora, pero empezaban a aparecer grietas, tanto literales como metafóricas. ¿Cuánto tiempo más podrían resistir? El segundo asalto. El segundo asalto comenzó con el sol bajo en el horizonte, su luz rojiza bañando el campo de batalla con un resplandor inquietante. Los otomanos avanzaron en oleadas coordinadas, miles de arqueros disparando flechas al unísono. El aire parecía vibrar con su silbido mortal, y los defensores alzaron sus escudos al unísono mientras los proyectiles caían. En la puerta principal, los genízaros marchaban en formación disciplinada, con sus escudos unidos, creando una impenetrable muralla de acero. Tras ellos, los zapadores arrastraban pesados arietes, con pasos rítmicos que hacían temblar el suelo. En la sección sur de la muralla, las fuerzas de distracción avanzaban a toda velocidad, escalando con escaleras en mano y hostigando cualquier punto débil expuesto. «Mantengan la puerta», gritó Thomas, su voz atravesando el caos mientras reunía a los defensores. A su alrededor, las espadas chocaban contra las cimitarras, y el aire se llenó de los gritos de los heridos. Arriba, los tiradores de pirbelos disparaban contra las filas que avanzaban con precisión letal, y cada disparo derribaba a un hombre en la apretada formación. En la muralla sur, los italianos de Sforza luchaban desesperadamente para repeler a los escaladores. Las escaleras se estrellaban contra la piedra, y los soldados otomanos trepaban, con sus espadas brillando a la luz de la mañana. Una de las torres de asedio crujió amenazadoramente al acercarse, con sus costados de madera erizados de flechas. «Apunten con el cañón», rugió Esciza. Sus hombres obedecieron con experta eficiencia, colocando una pequeña pieza de campaña en posición.
El cañón disparó, y la explosión destrozó la torre de asedio, esparciendo astillas y cuerpos por todas partes. En las almenas, Andreas permanecía hombro con sus hombres, su espada subiendo y bajando en brutales arcos. La sangre salpicaba su armadura, pero él seguía adelante, su voz era un grito de guerra para los defensores asediados. Hacedlos retroceder. No cedan ni un centímetro. El campo de batalla había quedado en un silencio inquietante tras el catastrófico fracaso de la segunda oleada. Los muertos otomanos cubrían el campo bajo la muralla del Examilión, con sus líneas diezmadas por el fuego implacable de los cañones dracos y la precisión infalible de los tiradores pirbelos. Murad II, con sus fuerzas maltrechas y la moral por los suelos, cambió de estrategia. El sultán otomano conocía bien la guerra de desgaste, y con el orgullo herido, decidió debilitar a los defensores en el sentido más literal. Durante las 2 semanas siguientes, el asedio degeneró en lo que los bizantinos llamarían más tarde la guerra de los zapadores. Los ingenieros otomanos excavaron incansablemente bajo las murallas, con la esperanza de derrumbar las antiguas defensas y aplastar a los defensores de un solo golpe. Desde su posición privilegiada en las murallas, Constantino apenas veía rastros del esfuerzo, salvo los ocasionales movimientos de tierra y los tenues y apagados sonidos que se filtraban entre las piedras. Pero sabía que la amenaza estaba allí, justo bajo sus pies. Constantino reunió a Sforza y a sus ingenieros, dando órdenes estrictas para contrarrestar la amenaza subterránea. Seguirán excavando túneles hasta que encuentren su objetivo o hasta que los detengamos. Cada uno de sus fracasos nos da tiempo. Asegurémonos de que solo tengan fracasos. Los mineros e ingenieros bizantinos e italianos, armados con sus propios picos y palas, trabajaron incansablemente para interceptar los túneles otomanos. Bajo la tenue luz de las antorchas, el aire cargado de polvo y el acre olor a sudor, los defensores cavaron contraminas, atentos a los sonidos delatores de los zapadores enemigos. En la 13ª noche, se produjo un gran avance. Los bizantinos abrieron una brecha en un túnel otomano justo fuera de los cimientos de la muralla. El estrecho pasaje resonó con el estruendo del metal mientras los bandos enfrentados se enfrentaban. Fue una lucha brutal y desesperada en los claustrofóbicos túneles, donde espadas y lanzas dieron paso a dagas y picos. Los defensores bizantinos lucharon como lobos acorralados, aprovechando su superioridad para hacer retroceder a los zapadores otomanos. La guerra de los zapadores continuó, con grandes pérdidas para ambos bandos. Los bizantinos derrumbaron múltiples pozos otomanos, sacrificando en ocasiones a sus propios hombres en el proceso. Al final de la segunda semana, la paciencia de Murad II se había agotado. Los esfuerzos de los zapadores no lograron derribar la muralla del Examilión, y las fuerzas otomanas, ya debilitadas por derrotas anteriores, se estaban quedando sin provisiones y sin moral. Prolongar el asedio solo provocaría más pérdidas, un riesgo que el sultán no estaba dispuesto a correr. Al amparo de la oscuridad, los otomanos comenzaron a retirarse, apagando sus fogatas una a una mientras su ejército se perdía en la noche. Al amanecer, solo quedaban las cicatrices del asedio. Escaleras destrozadas, máquinas de asedio destrozadas y los cuerpos de los caídos. Constantino se alzaba sobre la muralla en la penumbra del amanecer, su silueta recortada contra un cielo que aún decidía si preferir el amanecer o aferrarse a las sombras persistentes. Bajo él, en el suelo picado, hombres cansados se arrastraban entre los escombros, recogiendo cuerpos y armas rotas. El Examilión había resistido. Por una lúgubre aritmética de voluntad y azar, no había caído. Sprances, pálido y agotado, pero animado por el alivio, subió los últimos escalones para unirse a él. Se han retirado, dijo en voz baja, como si no quisiera perturbar el silencio que seguía a tanta carnicería. Lo hemos logrado. Por ahora, dijo Constantino, con la voz cargada de orgullo más que de cautela. Las líneas otomanas se habían desvanecido en el horizonte, y se permitió una pequeña sonrisa victoriosa. Volverán, sin duda, pero esta vez les hemos demostrado nuestro temple. La próxima vez, seremos aún más fuertes. Esto es solo el principio, mi querido George. Capítulo 49. Constantino recorrió el campo de batalla con paso mesurado. Sus botas se hundían en el barro ablandado por el rocío del amanecer. Cada movimiento iba acompañado de un suave chapoteo que parecía resonar con el lento latido de una tierra que despertaba a la tragedia. La niebla matutina se aferraba a la tierra, arremolinándose en zarcillos fantasmales alrededor de los muertos y moribundos. Cada aliento olía a hierro.
El aroma metálico de la sangre se mezclaba con la humedad del aire. Un perfume macabro que ningún viento parecía capaz de dispersar. Se detuvo junto a un alabardero caído, un hombre mayor, uno de los veteranos de Escieza. Los ojos del soldado, entrecerrados, en una última mirada ciega, y el frío de su cuerpo le indicó a Constantine que ya no había esperanza. Constantine apoyó una mano en el hombro del muerto, murmurando una oración en voz baja. Sintió una punzada de algo parecido a la culpa en lo más profundo de su ser. Esa punzada se desvaneció rápidamente, reemplazada por el entumecimiento familiar que seguía a cada batalla. Tenían pocos hombres disponibles, y cada pérdida lo lastimaba más de lo que quería admitir. Un grito a sus espaldas atrajo su atención. A través de la niebla, vio acercarse al capitán Andreas, con la postura rígida y el rostro en una cuidadosa máscara de compostura. La capa del capitán estaba oscura en el dobladillo, empapada con la sangre de aquellos a quienes había intentado salvar, o quizás de aquellos a quienes no pudo salvar. Se detuvo a pocos pasos, con una tensión que sugería que aún estaba preparado para luchar. Conservamos el muro, déspota, dijo Andreas en voz baja. Su voz transmitía un alivio reticente. Pero a un alto precio. La mirada de Constantino se desvió hacia la imponente silueta del muro Examilión. Se mantenía intacto, aunque maltrecho, igual que sus hombres. ¿Cuántos? Preguntó con voz apagada. Andreas dudó lo suficiente para que Constantino viera el destello de terror en sus ojos. Su mano se tensó alrededor de la empuñadura de su espada. Más de 7000 otomanos muertos, respondió, pronunciando las palabras como una confesión. Pero perdimos a 1500, incluyendo a los heridos. Durante un largo instante, Constantino no dijo nada. Los débiles gritos de los heridos interrumpían el silencio. Cada gemido llenaba el aire de agonía. Su propio aliento se difuminaba ante él, mezclándose con la neblina que difuminaba a amigos y enemigos por igual. Por fin, asintió, con una leve inclinación de barbilla. Murieron por algo más que este muro, Andreas. Murieron, demostrando que el imperio aún tiene dientes. La niebla persistente comenzó a disiparse, revelando más cuerpos tendidos en posturas contorsionadas. Los oficiales movían entre los heridos, ofreciendo agua a un trapo limpio para detener la hemorragia. Algunos lograron una palabra de consuelo. Otros permanecieron en silencio, aceptando con severidad lo que la guerra exigía. Un prisionero otomano, con las manos atadas a las muñecas, miraba con la mirada perdida a lo lejos, escuchando a un guardia ladrar órdenes que no entendía. La mirada de Constantino los recorrió, evaluándolos con ojo experto. Sus hombres estaban exhaustos, pero su determinación aún brillaba en la forma en que se enderezaban, en la forma en que ponían a salvo a los heridos. Habían librado una buena batalla. Si algún consuelo había en esta ruina, era que a los vivos aún les quedaba algo de ánimo. Entierren a nuestros muertos con honores, dijo con voz firme, pero con un matiz de tristeza no expresada. Traten a los prisioneros con humanidad. Si queremos sobrevivir a esta guerra, debemos exigirnos más. La sala del consejo estaba bañada por la luz vacilante de las velas, cuyas sombras se extendían y se desplazaban sobre los viejos muros de piedra. Un mapa de la región yacía abierto sobre la mesa de roble, con los bordes curvados por el roce constante, cargado con una copa desechada y una estatuilla de bronce de un águila bicéfala. El aire estaba cargado con la mezcla de aromas a cera y piedra húmeda, pero por una vez, transmitía un aire optimista. Constantino estaba de pie a la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas en los bordes, observando la sala. Su figura estaba tensa pero resuelta, con una mirada penetrante al recorrer los rostros de sus oficiales reunidos. Andreas estaba de pie junto a él, una torre de fiabilidad, mientras Sforza se repanchingaba en el rincón más alejado, con una sonrisa exasperante dibujando sus labios. George Spranches ya estaba sentado, pluma en mano, listo para tomar decisiones, o para argumentarlas. Caballeros, comenzó Constantino con voz serena pero pausada, se han ganado este momento. Se irguió, con la mirada penetrante. Murad nos lanzó su fuerza, y resistimos. No solo resistimos, sino que los repelimos. Por eso, cada hombre que luchó en el muro Examilión merece reconocimiento. Tienen mi gratitud y la de este imperio. Las palabras fueron recibidas con gestos de aprobación y murmullos de aprobación recorrieron la mesa. Incluso Sforza inclinó ligeramente la cabeza, aunque su expresión permaneció indescifrable. Andreas, siempre directo, habló primero. Les dimos un golpe que no olvidarán, déspota. Pero la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos de que sea el último?
Sforza rió suavemente, incorporándose y sumándose a la conversación como un jugador que huele una oportunidad. Exactamente. Les hemos dado una paliza. Es hora de derribar la puerta. El ducado de Atenas es vulnerable. Si nos movemos rápido, podemos tomarlo con calma. La sala se conmovió con el peso de las palabras de Scieza. Un oficial más joven, visiblemente fascinado por la sugerencia, asintió con entusiasmo. Tiene razón, déspota. Con Murat retirándose, el impulso es nuestro. George Spranche se aclaró la garganta. El sonido, pausado y mesurado, atravesó el entusiasmo como un cuchillo. Con todo respeto, capitán Sforza, el impulso solo es útil si no te lleva al abismo. Aún desconocemos el estado completo de las fuerzas de Murat. Los informes sugieren una retirada, pero carecemos de confirmación. Por lo que sabemos, esto podría ser una finta. Sforza resopló, reclinándose con una sonrisa. ¿Una finta? Los hemos dispersado. ¿Pretendes que nos quedemos de brazos cruzados y perdamos oportunidades solo para ir a lo seguro? George se volvió hacia Constantino, con un tono tranquilo pero cargado de urgencia. Debemos ser cautelosos, déspota. Un avance hacia el ducado de Atenas podría darnos territorio, pero ¿a qué precio? Nuestras líneas de suministro están al límite y nuestros hombres están exhaustos. Extendernos demasiado ahora pone en riesgo todo lo que hemos construido aquí. Constantino dejó que el silencio se prolongara, observando la interacción con una intensidad distante. Movió un marcador en el mapa. La supuesta retirada de Murat. El peso del liderazgo recayó sobre sus hombros, una carga familiar, pero que se sentía más pesada ante la presencia de ambiciones contrapuestas. ¿Y si Murat realmente se retira? Preguntó Constantino con voz mesurada. George sostuvo su mirada. Entonces nos preparamos, déspota. Los exploradores pueden confirmar sus movimientos, y si Atenas se convierte en un objetivo viable, podemos actuar con decisión. Pero la prisa es enemiga de la estrategia. Sforza murmuró algo en italiano en voz baja, pero no insistió. Constantino se cruzó de brazos, con un tono ahora más frío y autoritario. Enviaremos patrullas de exploración adecuadas. Hasta que lleguen sus informes, mantendremos el examilión. Los otomanos saben que somos capaces de defender esta tierra. Que se queden en la incertidumbre. George, envalentonado por el giro, aprovechó la oportunidad. Hay otro asunto, déspota. Mistras. Continúa, dijo Constantino. Jorge apoyó la mano en el mapa, trazando las fronteras de Morea con la punta de los dedos. Teodoro ha zarpado hacia Selimbría, dejando oficialmente a Mistra bajo tu mando, mi déspota. Sin embargo, deberías asumir formalmente el título de déspota de Mistra en persona para fortalecer tu autoridad. Necesitan reconocerte como su líder. Reclama el título en Mistra, mi déspota. Constantino reflexionó sobre esto, apretando la mandíbula. Una guarnición, dijo finalmente en voz baja. 100 hombres. Leales y disciplinados. Jorge, tú los liderarás. Asegura la ciudad y prepárala para mi llegada. George asintió solemnemente. Así se hará, mi déspota. ¿Y qué hay de Atenas? Insistió Sforza, sin querer dejar el asunto ahí. Constantino lo miró fijamente. Si los exploradores confirman la retirada de Murat, lo consideraremos. Pero solo con cautela y preparación. Luchamos batallas que podemos ganar, capitán, no guerras de saqueo. Sforza se encogió de hombros, recuperando la sonrisa. Como digas, déspota. La reunión se disolvió poco después, y los oficiales se marcharon con la tensión silenciosa que persiste tras decisiones difíciles. Mientras George se quedaba atrás, Constantine se volvió hacia él. ¿No apruebas a Sforza?, dijo Constantino, más una afirmación que una pregunta. George dudó, luego asintió. Es un hombre ambicioso, déspota. Útil en la batalla, pero peligroso en el consejo. Los labios de Constantino se curvaron en algo parecido a una sonrisa. La ambición se puede controlar. ¿Pero la lealtad? Miró a George. Es algo en lo que confío. George inclinó la cabeza. Siempre, déspota. El campamento vibraba con los ritmos apagados de la mañana. El humo se elevaba perezosamente de las pequeñas hogueras donde los seguidores hervían agua y preparaban sopas ligeras. Los gemidos de los heridos se mezclaban con las órdenes apagadas de los oficiales que dirigían las reparaciones de las fortificaciones. El aire era penetrante, con el olor metálico de la sangre y el ligero amargor de la madera quemada.
Constantino se movía con paso pausado por el hospital improvisado. Las solapas de la tienda apenas amortiguaban el caos interior. El chirrido de las sierras cortando férulas, el siseo del agua hirviendo y el murmullo de los sacerdotes recitando oraciones por los moribundos. Déspota, gritó el capitán Andreas en voz baja desde atrás. Se puso al paso de Constantino, con sus ojos oscuros escudriñando el entorno como un depredador precavido ante una emboscada. Los hombres aún están algo conmocionados, pero la victoria les ha dado una importante inyección de moral. ¿Y los heridos? Preguntó Constantino en voz baja, más para sí mismo que para Andreas. Los cirujanos hacen lo que pueden, pero, dudó y añadió. Pero muchos no volverán a ver el amanecer. Constantino se detuvo a la entrada de la carpa más grande. Podía ver la actividad en el interior. Los movimientos apresurados de los asistentes, los delantales manchados de los cirujanos, los rostros pálidos de los heridos. Apretó los labios. Veamos. Dentro, el aire era opresivo, impregnado de la mezcla de olores a sudor, sangre y hierbas hervidas. La mirada de Constantino recorrió la sala. Un cirujano, con las mangas arremangadas, enjuagaba cuidadosamente un bisturí en agua humeante, una innovación en la que Constantino había insistido. En otra mesa, un joven asistente molía hierbas para preparar una cataplasma, con manos temblorosas mientras trabajaba. Bien, murmuró Constantino al pasar, en un tono tan bajo que parecía casual, pero tan brusco que se le oyó. Las herramientas limpias salvan vidas. No lo olvides. El cirujano levantó la vista, sorprendido, pero no disgustado. Asintió rápidamente y reanudó su trabajo. Constantino se detuvo junto a un catre donde yacía un joven soldado, con el pecho envuelto en vendas que ya empezaban a mancharse. El chico no tendría más de 18 años, lo miró parpadeando, con los ojos abiertos y vidriosos. Déspota, graznó el soldado, intentando incorporarse. Quédate, dijo Constantino con suavidad, apoyando una mano en el hombro del chico. ¿Cómo te llamas? Nico, susurró el chico. Su voz se quebró. Constantino no supo si por el dolor o la emoción. ¿Ganamos? Constantino se agachó a su lado, mirándolo fijamente. Conservamos la muralla, dijo con serenidad. Gracias a hombres como tú, Nikos. El niño parpadeó rápidamente, con lágrimas en los ojos. Pensé que nunca volvería a ver mi hogar. Lo harás, dijo Constantino con voz firme, pero no áspera. Te lo has ganado y mucho más. Nikos tragó saliva con dificultad. Los hombres, hablan de Hieros Escopos, el déspota. Dicen que luchamos por algo sagrado. Constantino tensó ligeramente la mandíbula. Sus palabras le resonaron. Sí, lo hacemos, dijo al cabo de un momento. Y son hombres como tú quienes nos recuerdan por qué. Se levantó, le dio una palmadita a Nikos en el brazo y se dirigió al borde de la tienda donde Andreas esperaba. El rumor sobre el Hieros Escopos, ¿cuánto se ha extendido en el ejército? Andreas se encogió de hombros, con expresión indescifrable. Ya basta, mi déspota. Los hombres se aferran a ello. La fe, el propósito, los mantiene firmes. Llanuras onduladas cerca de Tebas, al anochecer el sol estaba bajo, su luz se extendía tenue sobre las llanuras mientras las sombras se cernían sobre el terreno. El capitán Giovanni se agazapó entre la hierba alta en la cima de una colina azotada por el viento, con los bordes de su capa cubriendo la tenue brisa. Abajo, en la distancia, el ejército otomano avanzaba lentamente hacia el norte, una interminable columna de carros, caballería y soldados de infantería avanzando con precisión sombría. Disciplina, murmuró Giovanni, casi para sí mismo. Su voz, áspera tras años de dar órdenes y respirar polvo del campo de batalla, cargaba con el peso de la experiencia. Están cansados, pero no vencidos. Mira la retaguardia. Los hombres que lo rodeaban, 5 exploradores, curtidos pero silenciosos, seguían su mirada. Abajo, la caballería otomana Sipahi cabalgaba en formación cerrada, con sus armaduras reflejando la luz moribunda y sus lanzas erguidas como un bosque de acero. Estaban posicionados deliberadamente, sus movimientos metódicos, protegiendo la retirada como si desafiaran a cualquiera a atacar. Uno de los exploradores, un hombre fibroso de mirada penetrante y sonrisa siempre burlona, se removió inquieto. Se arrastran hacia el norte, capitán. No huyen. Si Murat se está retirando de verdad, ¿por qué traer a sus mejores hombres a la retaguardia? Porque no confía en nosotros. Y tiene razón, respondió Giovanni. Los hombres rieron entre dientes. Su camaradería era algo frágil frente al vasto ejército que había debajo.
Que se cansen, continuó Giovanni, bajando la voz hasta casi gruñir. Veremos qué averiguamos. Por ahora, esperamos a que se apague la luz. Estaban a medio camino de regreso a sus caballos cuando lo oyeron. El inconfundible ruido de cascos, demasiados y demasiado cerca. Muévete. Gritó Giovanni en voz baja pero urgente. Los exploradores se dispersaron, cada uno tomando una ruta diferente entre la maleza. Giovanni guió a un par por un estrecho barranco, mientras la luz de la luna apenas penetraba la espesa vegetación. Tras ellos, el sonido de la persecución se hacía más fuerte. La caballería otomana, con movimientos precisos e implacables. Giovanni obligó a su caballo a avanzar, sorteando el terreno traicionero con un instinto de supervivencia. Indicó a sus hombres que se separaran, cada uno tomando un camino que confundiría a los perseguidores. Síguele, susurró al explorador que estaba a su lado, un hombre más joven que parecía más un niño que un soldado. Estarás bien. Retrocedieron 2 veces, el sonido de los cascos se desvaneció y luego regresó. Los otomanos, implacables en su caza. Pero Giovanni condujo a su caballo por un paso estrecho, con las paredes del barranco apretándose contra sí, antes de finalmente salir a terreno abierto. Capítulo 50. Bertrandón de la Bruyère se encontraba en la cubierta de la pequeña galera mercante, con las manos entrelazadas a la espalda, observando cómo la escarpada costa del Morea se perdía en un horizonte polvoriento y rosado. El viento le alborotaba el pelo y tiraba de las mangas sueltas de su capa de viaje. Las gaviotas graznaban en lo alto, describiendo largos y perezosos arcos. Debería haberle parecido sereno, un momento de respiro en un mar de incertidumbre. Sin embargo, una inquietud se aferraba a él como sal en la piel, y tenía poco que ver con la amenaza de piratas o tormentas. Iskandar permanecía cerca de él, contemplando la misma vista, aunque con ojos que parecían ver un paisaje completamente distinto. En las semanas transcurridas desde Glarencha, Bertrandón había llegado a percibir que bajo las amables sonrisas y las palabras bien escogidas del erudito latía una urgencia que rayaba en la desesperación. Se dirigían a Cania, el puerto veneciano en el extremo noroeste de Creta. Se decía en los muelles que era una vibrante estación de paso para los barcos que se dirigían al este. Bertrandón, como enviado del duque Felipe, creía que simplemente acompañaría a Iskandar hasta Antalya para recopilar información. Pero con cada nuevo puerto, el camino del erudito tártaro parecía menos fortuito y más deliberado. Cuando por fin desembarcaron en Cania, el calor y el clamor los recibieron como una bofetada vigorizante. Los pescadores gritaban los precios en una mezcla de griego e italiano, mientras los venecianos agentes comerciales discutían con los estibadores locales sobre las tarifas de la carga. El hedor a pescado y salmuera se mezclaba con el dulce aroma de las especias de los puestos cuyos dueños provenían de Eubea, Chipre o incluso de lugares más al este. Fue allí, en medio del caos de los muelles, donde Bertrandón e Iskandar se toparon con otro remolino de rumores. La amenaza de los piratas otomanos presionando más profundamente en el Egeo, y siempre se hablaba de cómo Morea se aferraba a sus nuevas innovaciones, libros e imprenta, en busca de una apariencia de poder en una era de espadas. Esa noche, mientras comían pulpo cocido y pan, Bertrandón se aventuró en terreno delicado. Pareces preocupado. Más que alguien que simplemente viaja por estudios, dijo en voz baja. Iskandar lo observó con calma, removiendo vino diluido en agua en una copa de hojalata. El conocimiento, mi amigo Borgoñón, puede ser tan afilado como cualquier espada. Quizás más afilado. Los bizantinos han perdido su ventaja tras siglos de complacencia. Sin embargo, si hubieran aprovechado el conocimiento ideas auténticas y transformadoras, tal vez no estarían en tal peligro. Bertrandón se inclinó hacia adelante, atraído a su pesar. ¿Sugieres que el conocimiento podría revertir su declive? Iskandar esbozó una sonrisa forzada. O inspirar al hombre común a preguntarse por qué debe someterse tanto al poder. ¿Por qué el pescador de Cania o el agricultor de Tracia deben permanecer a merced de un emperador o sultán que apenas conoce sus nombres? Bertrandón percibió la pasión latente bajo el tono erudito. ¿Hablas de una rebelión? Iskandar no respondió directamente. En cambio, dejó la pregunta en el aire. Pasaron el resto de la comida comentando las impresiones del día, influencia veneciana, costumbres locales con un aire de educada indiferencia. Pero en el silencio de los reducidos aposentos de la posada, mientras Bertrandón intentaba dormir, aún sentía el peso de las convicciones tácitas de Iskandar, oprimiéndolo como el húmedo aire nocturno. Desde Cania, consiguieron pasaje a Candía.
La galera era más grande esta vez, y el capitán era un afable veneciano que los entretuvo con historias fantásticas de monstruos marinos y tormentas legendarias. Mientras Bertrandón disfrutaba de las bromas, Iskandar permanecía retraído, sentado en un banco junto al timón, tomando notas en un pequeño libro encuadernado en cuero. Una tarde en el mar, Bertrandón se armó de valor para sentarse a su lado. «¿Trabajas con tanta diligencia en ese manuscrito?» Iskandar apenas levantó la vista. «Solo reflexiones. Observaciones de lo que veo y oigo». Bertrandón inclinó la cabeza, adoptando un tono despreocupado. «Si alguna vez quieres compartir...». «Quizás algún día», respondió Iskandar, cerrando el libro con cuidado. «Por ahora, es solo el revoltijo de una mente inquieta». Al llegar a Candía, Bertrandón observó el bullicio habitual. El gobierno veneciano imponía una fuerte influencia en la vida local. Pero también notó cómo Iskandar buscaba a ciertas personas, visitando lugares y discutiendo teología en rincones silenciosos. La apariencia del tártaro era la de un intelectual errante, cortésmente curioso, que buscaba intercambiar conocimientos con quien pudiera compartirlos. Sin embargo, Bertrandón sentía que una tensión intangible los seguía, como una sombra que los perseguía constantemente. El último tramo hacia Rodas trajo consigo una mayor sensación de vigilancia. La fortaleza de los caballeros hospitalarios se alzaba imponente, sus murallas reflejaban el último resplandor del atardecer. Allí, la conversación tenía un tono más militar. Cómo los caballeros montaban guardia contra los otomanos y cómo los naves debían permanecer libres para el comercio latino. En los estrechos pasillos de la fortaleza, Bertrandón escuchaba alardes de fortificaciones y astutas murallas. Pero no todas las defensas eran físicas, se dio cuenta al vislumbrar a Iskandar escabullirse para hablar en privado con un comerciante griego local. Más tarde, en el patio de la fortaleza, la conversación se reanudó. «Rodas es un símbolo», observó Iskandar, con su voz resonando en los muros de piedra. «Un bastión de la caballería y la fe, pero la fe por sí sola quizá no los salve de los otomanos». Bertrandón asintió lentamente. «Tus palabras, amigo mío, transmiten una sensación de urgencia. Como si el tiempo se agotara». El rostro de Iskandar no delataba nada, pero su voz temblaba con una intensidad serena. «El tiempo siempre se agota, Bertrandón. Para los hombres y para los imperios. La cuestión es si transformamos el mundo antes de que lo haga». Se separaron para pasar la noche, pero Bertrandón permaneció despierto en su estrecha litera, repasando las palabras de Iskandar. En la mirada serena de aquel amable erudito se avecinaba una tormenta, una que bien podría redibujar mapas y derrocar gobernantes. Y aún así Bertrandón no podía determinar el alcance completo de la misión de Iskandar. Solo en sus aposentos, ya fuera en el barco o en una taberna abarrotada, Iskandar trabajaba a la luz de las velas en el manifiesto que difundiría la visión del jeque Bedreddin. Unidad de credos e igualdad entre todos los pueblos. Cada frase exigía una cuidadosa elaboración. Las palabras debían inspirar sin despertar alarma inmediata. Debían viajar extensamente, atravesar ciudades portuarias y resonar en los corazones de cristianos, judíos y musulmanes por igual. Reflexionó sobre la curiosidad de Bertrandón, reconociendo la habilidad de observación del borgoñón. Sin embargo, aún no confiaba plenamente en él. A pesar de toda su calidez, Bertrandón seguía siendo un agente del duque Felipe, cuyos objetivos políticos podían coincidir o no con el sueño de Bedreddin de un mundo más justo. Así que Iskandar ocultó sus verdaderas intenciones tras sonrisas suaves y comentarios académicos. Usaría las siguientes semanas, meses, lo que fuera necesario para posicionarse donde pudieran sembrarse y alimentarse las semillas de la rebelión. Su llegada a Antalya se produjo al amanecer, con el cielo teñido de una paleta de oro pálido y rosa pálido. Bertrandón se inclinó sobre la borda del barco, maravillado por la vista. Altas murallas rodeaban una ciudad en expansión, cada distrito encerrado tras su propia puerta. El puerto, conocido como la mina, rebosaba de comerciantes extranjeros musulmanes, venecianos, catalanes que negociaban acuerdos en una cacofonía de lenguas. Iskandar permanecía de pie junto a él, absorbiendo la vista en silencio. Por la inclinación de su cabeza, Bertrandón supuso que estaba leyendo algo más que la arquitectura. Estaba calibrando el pulso de la ciudad, sus fracturas y, tal vez, su potencial disidente. Se abrieron paso entre los guardias otomanos. El barrio cristiano se alzaba tras sólidas murallas. Puertas que se cerraban de golpe al anochecer, acorralando eficazmente a los extranjeros. Otro barrio albergaba a los judíos.
Cada grupo vivía por separado bajo la atenta mirada de las autoridades locales. Los minaretes perforaban el horizonte, llamando a los fieles a la oración. En un bazar cercano, el aroma de los albaricoques secos camaratín se mezclaba con carnes especiadas y pasteles de miel. La famosa fruta de Antalya, con su dulce almendra, se exhibía por doquier, y las cestas rebosaban de luz. Bertrandón observó cómo la prosperidad de la ciudad provenía de las rutas comerciales que conectaban Occidente con Oriente. Pero también percibía tensión. Gendarmes armados patrullaban a paso lento, y los rumores entre comerciantes insinuaban el aumento de los impuestos y el reclutamiento. Él e Iskandar se alojaron en un modesto khan cerca del puerto, cuyo patio interior bullía de caravanas que transportaban sedas y tintes. Al mediodía, encontraron un momento de tranquilidad a la sombra de un naranjo. Increíble, ¿verdad?, murmuró Bertrandón, observando una tropa de soldados otomanos que marchaban por la calle. Una ciudad tan viva, y a la vez tan cuidadosamente acordonada. La mirada de Iskandar se dirigió a los soldados. La separación es una forma de controlar la tensión. Mantengan a cada grupo amurallado, tanto literal como figurativamente. Una ciudad de compartimentos puede ser como un reloj en marcha. Si un compartimento se incendia, el resto podría arder o, si se maneja mal, quemar toda la estructura. Su voz denotaba cierta satisfacción, como si la división en el ambiente confirmara una sospecha. Bertrandón lo miró, casi esperando un sermón sobre tolerancia y unidad, pero el rostro de Iskandar era indescifrable. Al día siguiente, se reunieron con varios comerciantes. Bertrandón recogió información sobre la administración local y los últimos decretos del sultán. Iskandar, por su parte, encontró a un discreto librero especializado en textos griegos y árabes. Pasó horas conversando en voz baja, de vez en cuando dándole al hombre pequeñas monedas o un trozo de pergamino. Para la segunda noche, Bertrandón ya no pudo guardar silencio. «Estás sembrando semillas, ¿verdad?», preguntó durante la cena, con la voz apenas por encima de un susurro. Iskandar ofreció una leve sonrisa cansada. «Soy un erudito errante, nada más». Bertrandón lo observó. «Entonces tienes la lista de lecturas más extraña que he visto en mi vida». Por un instante, Iskandar pareció dispuesto a responder con franqueza. Pero simplemente dio un sorbo a su té, dejando que Bertrandón se diera cuenta de que en Antalya, donde la tensión latía y los observadores acechaban en cada esquina, era mejor guardarse las palabras. Iskandar se movía en silencio por las callejuelas de Antalya, con una sola linterna guiándolo. De día, el bullicio de la ciudad y sus fragantes bazares ocultaban mil secretos tras el color y las especias. Pero en la oscuridad, incluso los tenues pasos sobre el empedrado parecían lo suficientemente fuertes como para despertar sospechas. Se echó la capucha de la capa, atento a las patrullas que pasaban y prestaban demasiada atención a los desconocidos. Una indirecta susurrada por un pescador griego lo había conducido a un modesto patio tras una hilera de talleres cerrados. Al fondo se alzaba una anodina puerta de madera, con las bisagras de hierro oxidadas por el aire marino. Iskandar echó un vistazo rápido hacia atrás y llamó suavemente. La puerta se abrió con un crujido, revelando a un hombre de ojos entrecerrados. Mustafa, su primo lejano y compañero devoto del difunto jeque Bedreddin. Una cautelosa comprensión se reflejó en la mirada de Mustafa, y condujo a Iskandar al interior sin decir palabra. En la estrecha habitación iluminada por la chimenea, se había reunido un pequeño círculo de hombres. Turcos, griegos e incluso un solitario comerciante judío. Aunque se quedaron paralizados ante la intrusión, Mustafa alzó una mano para apaciguarlos. «Es pariente y amigo», dijo en voz baja, cerrando la puerta. «Su corazón pertenece a la misma causa». Iskandar se quitó la capucha e hizo una ligera reverencia a la asamblea. El aire olía a lámparas de aceite y pergamino viejo. «Que la paz sea con vosotros», dijo en voz baja. Mientras los observadores se relajaban, Mustafa lo condujo hasta un taburete destartalado en un rincón. Se sentaron frente a frente, la luz de la lámpara le marcaba las mejillas. «Primo», empezó Mustafa, hablando en un susurro turco otomano, «temí por tu vida después de Karaburun. ¿Y aún así vienes a la guarida del lobo, aquí, en los dominios del sultán?» Iskandar esbozó una leve sonrisa melancólica. «Karaburun me enseñó que el sueño no ha muerto, solo se esconde. Perdimos a mucha gente buena, pero la visión de Bedreddin sigue siendo una chispa». La mirada de Mustafa recorrió a los demás, deteniéndose en una mujer con un velo espeso que asintió en silencio. «He construido este pequeño círculo con esa misma creencia.
Nos reunimos en silencio, compartiendo enseñanzas. Poesía, filosofía. La esencia de la unidad de Bedreddin. Ya ningún lugar es seguro, y menos aquí, pero nos aferramos a sus palabras. La mención del jeque Bedreddin evocó una punzada de recuerdos. Los gritos de aquel fatídico día, el humo y las ilusiones destrozadas. Iskandar exhaló suavemente antes de inclinarse. ¿Y el resto? Preguntó. La red más amplia, aquellos que aún lo siguen. La expresión de Mustafa se endureció. Sabes que la situación se aprieta cada día. Sin embargo, llegan noticias de todo el imperio. La mayor comunidad de nuestros hermanos ahora florece lejos, al norte, en Dobruja y Deliorman. Se reúnen en secreto, leyendo las obras de Bedreddin. Se dice que se vuelven más audaces cada año. Dobruja, Deliorman, repitió Iskandar, asintiendo pensativo. Imaginaba las ondulantes llanuras y los espesos bosques de Bulgaria. Pensó en provocar una segunda oleada de rebelión, impulsada por una marea de gente dispuesta a reclamar su dignidad. ¿Estás seguro de que se puede confiar en ellos? Mustafa soltó una risita suave y sin humor. La confianza escasea, primo. Pero el ansia de justicia es más profunda. Buscan en nosotros alguna señal, una chispa que avive el fuego. Al otro lado de la sala, uno de los miembros del círculo, un griego delgado con barba irregular, captó la mirada de Iskandar. En ese fugaz instante, Iskandar interpretó la esperanza pura mezclada con el miedo, la silenciosa súplica de orientación. Estoy escribiendo un nuevo manifiesto, dijo Iskandar al fin, con voz mesurada. Uno que se dirija a todas las religiones y lenguas, tal como enseñó Bedreddin. Algo que pase de mano en mano sin despertar sospechas en la guardia. Primero sembramos las semillas en la mente. Si tenemos cuidado, florecerán antes de que el sultán sepa siquiera que las hemos plantado. Mustafa lo observó un instante y luego puso una mano sobre el hombro de Iskandar. Tus palabras siempre han tenido peso. Bedreddin confiaba en ti. Yo haré lo mismo. Por un instante, el pequeño grupo guardó silencio. Incluso el crepitar de las lámparas de aceite pareció desvanecerse. En ese silencio, Iskandar sintió la gravedad de la misión que había llevado a cabo hasta entonces, desde las cenizas de Karaburun hasta el laberinto de Antalya. ¿Te das cuenta del peligro?, dijo, con la voz temblorosa por la repercusión de viejos traumas. Una vez que nos comprometemos con este camino, no hay vuelta atrás. Mustafa asintió solemnemente. Lo sabemos. Pero este es el camino que hemos elegido, uno que el jeque Bedreddin pavimentó con su sangre. Si no somos nosotros, ¿quiénes? Iskandar cerró los ojos brevemente, recordando las noches que pasó redactando y reescribiendo párrafos del manifiesto, intentando condensar esperanza y coraje en unas pocas páginas. Enviaré copias al norte, dijo, abriendo los ojos para encontrarse con la mirada fija de Mustafa. A Dobruja, a Deliorman. Y más allá. Con suerte, reuniremos a quienes comparten nuestros sueños. Hablaron un rato más, discutiendo palabras clave, rutas a través de las montañas y la peligrosa posibilidad de infiltración de los espías del sultán. Algunos miembros del círculo prometieron ayudar a contrabandear páginas del manifiesto en cargamentos de grano con destino a la costa del Mar Negro. Fin del capítulo 50.